Y estamos en vivo una vez más directamente del canal de Carlos Mercader, directamente de La Diestra. Yo siempre agradecido del apoyo que le vienen dando a este canal y a esta red. ¿A usted le gusta lo que ve? Dele like, suscríbase, comente, comparta. Mire, hoy para mí es un día súper especial. Y lo digo de corazón porque hoy tengo aquí una persona que fue quien me dio a mí la oportunidad un día de servirle al pueblo de Puerto Rico a través de mi trabajo en el gobierno de Puerto Rico. Una persona con la que trabajé mano a mano un sinnúmero de asuntos que yo creo que han sido trascendentales a través del tiempo, de quien aprendí mucho y tengo el privilegio de haberlo invitado aquí al canal y que se siente conmigo hoy. Y él es el exgobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a quien le doy la bienvenida aquí a La Diestra. Saludos, Ricky. Saludos, Carlos, y saludos a todos los amigos que nos están viendo. Encantado de estar aquí. Ricky, gracias por aceptar. Yo estaba loco por tener la oportunidad de poder entrevistarte y poder tener una conversación, ¿verdad? Para efectos de, como la introducción que acabo de hacer, yo realmente mucho de lo que hoy hago y mucho hoy de lo que hoy tengo las oportunidades que tengo, lo tengo gracias a que en un momento dado tuve la oportunidad de ser director de Prafa, que tú me nombraste ser director de Prafa, trabajar contigo en un momento coyuntural para Puerto Rico, quiebra, Trump, huracán, o sea, un sinnúmero de cosas que pasaron en aquel momento y quisiera hoy, de alguna manera, quizás contextualizar lo que pasó, lo que vivimos, etcétera, dónde está Puerto Rico hoy después de tanto tiempo y tener esa conversación contigo, así que... Claro que sí, pero antes de eso, antes de la nominación a Prafa, creo que es importante que todos sepan cómo es que comenzó, ¿verdad? Porque a veces uno piensa que esta cuestión de la política a veces está orquestada y la gente tiene ya las posiciones. Como yo conocí a Carlos Mercader fue por un intercambio en Twitter. Me recuerdo como si fuera hoy, en 2010, por ahí, por esa época. Estaba haciendo la trayectoria a través de Puerto Rico y tal Carlos Mercader me escribe una pregunta sobre energías renovables. Y yo le doy la contestación y pensé que ahí se acabó, pero Carlos seguía empujando y quería un poquito más de detalle sobre esa contestación. Y cuando yo vengo a ver el récord de esa conversación, muy profunda, mucha curiosidad, y ahí pues yo vi, sin conocerte aún, vi el potencial que sé que tiene, así que a veces esto pasa por métodos misteriosos, pero gracias a esa una conversación pues pudimos entablar esta amistad. Es así, y de ahí estuvimos trabajando en Washington. Fíjate, yo no creo que haya habido un gobernador que le haya dado tanta importancia a Washington, pero la relación que tú y yo tuvimos de trabajo se dio porque comenzamos a trabajar 3 o 4 años antes de que tú fueras electo gobernador. El tema de Washington, visitábamos el Congreso, comenzamos a hacer reuniones con la comunidad puertorriqueña, hacíamos relaciones con diferentes personas que estaban ya se vislumbraba que podías estar en una próxima administración, etcétera. ¿Cuán importante tú crees que es Washington para Puerto Rico? Y cuando digo Washington, digo Casablanca, Congreso, para todo lo que tiene que ver el tema de Puerto Rico hoy. Es fundamental, ¿verdad? Esto, y creo que a veces se trivializa. Es uno de los grandes retos dentro de la política, cómo lo complejo se sobresimplifica, ¿verdad? Creemos que si vemos un post aquí o un comentario allá, que la contestación es una u otra, pero la verdad es que hay mucha complejidad ocurriendo. Lo cierto es que Puerto Rico es un territorio, eso es indudable. Y a raíz de eso, y lo he comunicado en un sinnúmero de ocasiones, Puerto Rico es una jurisdicción que es como un hoyo negro geopolítico, ¿verdad? Las reglas que aplican típicamente en cualquier país o cualquier otro estado no aplican necesariamente en Puerto Rico. Y entonces, tener un estatus político que es un remanente de un pasado colonial, pues te pone en una posición donde dependes de manera extrema de la metrópolis de Washington, D.C. Y es por eso, ¿verdad? Una de las razones fundamentales por la cual yo soy estadista. No es el mero hecho de esto de un equipo acá o un equipo allá. Es la realidad de que, a mi entender, el gran objetivo de la estadidad para Puerto Rico es
la mejoría de la calidad de vida de todos los puertorriqueños, la mejoría del acceso a poder estar de tú a tú en una conversación que hoy día no lo es. Y por lo tanto, ¿por qué Washington es tan importante y por qué esas relaciones son tan importantes? Bueno, porque no tenemos el poder político tradicional que los otros 50 estados tienen, ¿verdad? Todos los demás estados pueden hablar con sus congresistas, con sus senadores, ejercer presión, hacer intercambios cuando se están discutiendo distintos proyectos. Es decir, ahora yo voto por ti, la próxima tú votas por mí, o vamos a meter estos componentes que benefician a mi estado, pero que también benefician el tuyo. Puerto Rico no tiene ese beneficio, ¿verdad? Todo lo tiene que crear a base de relaciones. Y es por eso que cualquier tipo de esfuerzo que se haga en Washington tiene que ir con sí, tienes que tener un entendimiento de que el poder que vas a generar va a ser a base de las relaciones que creen. Y esas relaciones no surgen de la noche a la mañana. Y es por eso que para mí tener la oportunidad de trabajar contigo, la toma del Congreso inicial, de ir a Washington 2012. en varias ocasiones, en 2012, de poder tener interacciones con los distintos grupos. Por ejemplo, o sea, mucha gente se olvida de esto, pero Ben Carson, cuando era un candidato, vino a la convención del Partido Nuevo Progresista. Y entonces todas estas personas, ¿verdad? Están las figuras que todo el mundo ve, está el presidente, está Trump, está Ben Carson, pero están todas estas figuras, no lo quiero minimizar diciendo que secundarias, pero ciertamente no son las personas protagónicas, pero son personas que tienen influencia increíble en todo este proceso. Y hasta cierto punto, al principio de la administración, nosotros tuvimos una relación muy buena con el presidente Trump, aún yo siendo un gobernador demócrata y él siendo obviamente un presidente republicano, porque se habían establecido estas relaciones. O sea que Washington tiene poder, tiene el hard power, ¿verdad?, de pasar legislación, de eventualmente darle a los puertorriqueños la opción de decidir su futuro político, pero también el soft power de hacer cambios simplemente por los comentarios que haga, la influencia que tenga, las conexiones que se establezcan. En aquel tiempo vino Jason Osborne, me acuerdo, Sí, que era cercano a Carson. Y posteriormente trabajamos juntos más adelante. Juan Carlos Benítez, que fue importante. O sea, lo que tú dices, hubo mucha gente en el background que estuvo ayudando de alguna u otra manera para que esas cosas se dieran. Y te quiero preguntar, después, no sé si tú has hecho esta evaluación, no recuerdo ahora que en el libro, tú hablas de varias instancias en tu libro, de experiencias que tuviste con Trump, que tuviste en Washington. Pero si fueras a hacer un análisis completo durante el tiempo que fuiste el gobernador de Puerto Rico, ¿cómo tú ves la gestión del gobierno de Puerto Rico en Washington en ese tiempo? Bueno, yo creo que fue altamente exitosa, ¿verdad? Y de nuevo se demuestra, ya hemos tenido un récord histórico de una administración y el comienzo de una segunda del presidente Trump. Sabemos cómo es que él opera y sabemos que hasta cierto punto las cosas en general con él son blanco y negro, ¿verdad? O está a favor o está en contra. Yo creo que nosotros pudimos navegar en la primera fase de la administración, incluyendo el huracán, ¿verdad? Que reconozco la aportación que se hizo en el principio. Pudimos navegar esas diferencias políticas, pudimos establecer una relación. Tú estabas ahí la gran mayoría del tiempo y pudiste ver cómo tanto yo tenía una relación con el presidente, como Beatriz entabló una relación con Melania también. Hicimos buena relación con Mike Pence, hicimos buena relación con lo que tú dices, con los jugadores que no tienen necesariamente un nombre que la gente conoce, pero teníamos buena relación con que el asesor de Seguridad Nacional, Tom Bossert, en su momento. Sí, tuvimos un todavía tengo comunicación con él. Holcher, con Doug. Sí, con Pam. Con Pam. Todos ellos, y esta es mi observación, ¿verdad? De nuevo, reconozco que una opinión mía en todo esto, pero si uno coge el primer término de Trump para tratar de adelantar y ver qué es lo que va a pasar en el segundo, en mi opinión, Trump tenía un grupo de gente muy buena a su alrededor en el primer año y medio de su administración, que hacían lo siguiente, y yo lo toco un poquito en el libro.
ayudaban a amplificar las partes poderosas del liderato de Trump y limitaban las partes un tanto desastrosas que tenían, ¿verdad? O sea que le subían el techo, ¿verdad? Pero también le subían el piso a su potencial. En mi opinión, a lo largo del tiempo, lo que comenzó a ocurrir es que mucha de esta gente se fue y esto no es exclusivo del presidente Trump. Ha pasado con muchos líderes. Se rodearon de personas que eran más yes man con el presidente Trump, y ahí fue que yo entiendo que comenzó a tener una caída en su administración. Y paralelo con eso, ¿verdad? Y recordará fue que nosotros también tuvimos una interrupción de las conversaciones que teníamos casi de manera directa, ¿verdad? Mira, mucha gente me pregunta, yo estoy aquí en la diestra y estoy aquí, nosotros, ¿verdad? Somos un canal de derecha. Y la gente me dice, tú eres republicano, trabajas con un demócrata, que si con Ricky, que si esto, que si lo otro. Y yo, en ocasiones, he tratado de explicar muchos puntos convergentes que tenemos tú y yo en la visión. Cosas que, obviamente, el tema de las talleres es un tema central, el tema que yo diría que es el hilo conector. Pero también en otras instancias, yo puedo puntualizar, si fuéramos a dividir derecha e izquierda, muchas cosas que tú en un momento dado, pero es que a Puerto Rico que quizás tú entendías que eran pragmáticas, pero que pueden ser de derecha. Por otro lado, también tienes otras que eran de izquierda. Y hemos tenido argumentos sobre eso, mucha gente me lo cuestiona, pero ¿cómo tú lo definirías? O sea, ¿cómo tú explicarías la dinámica que, por ejemplo, yo voy a usar el ejemplo mío contigo, que quizás yo soy republicano más conservador, pero podemos trabajar juntos contigo, que tú eres demócrata y, vamos a decir, más liberal dentro de lo que es la política pública en general? Pues mira, déjame decirte mi marco de referencia de cómo yo observo la política y los vaivenes. Y tengo que adelantar que no es lo que se ve allá afuera hoy día. Para mí hay ideas buenas en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Ven? Para mí, el pensar que la izquierda o la derecha tienen todas las contestaciones de manera absoluta es una manera simplista de ver un mundo complejo, ¿verdad? Y yo tomé la gobernación con un equipo de trabajo diverso, demócratas y republicanos, con un sinnúmero de problemas complejos. A mí me interesaba buscar cuál era la solución de los problemas. Y en muchas circunstancias, ¿verdad? Lo he dicho de esto, el contexto importa. Tal vez la política pública que yo implementaba en Puerto Rico, Carlos, si yo llego a haber sido gobernador de Florida, implementaba otra. O si llego a haber sido presidente ¿verdad? De un país en Europa, implementaba otra. ¿Por qué? Porque el contexto importa, ¿verdad? El vaivén, por algo históricamente existen los dos polos, ¿verdad? No es, y si uno mira la tendencia histórica de distintos países, siempre va de un lado para otro, ¿verdad? Ok, esa es la primera observación. La segunda observación que yo veo, que creo, o sea, que izquierda y derecha en el absoluto no es malo. Donde está lo que yo creo que es lo que está devastando en la sociedad y comienza por el aspecto político, es en el extremismo de la izquierda y en el extremismo de la derecha, ¿verdad? Y me explico. Cuando solamente tú defines tu lado como la única verdad, cuando esos portavoces se ponen más agresivos y más abrasivos, cualquier puente que tengas para la convergencia y para desarrollar soluciones a problemas, se escapa. Y en un mundo que está cambiando todo el tiempo, que siempre ha sido así, pero que hoy estamos experimentando una hiperconvergencia con tecnologías que están cambiando de a diario, ¿verdad? Y que cambian el mundo. Artificial Intelligence siendo una, los impactos en biología siendo otra, quantum computing, entre otras cosas. Si tú no tienes la capacidad y la flexibilidad de entender que estos cambios importan, pues entonces
va a perder en algún momento, siendo completamente de derecha o siendo completamente de izquierda. Entonces, en mi libro yo desarrollo esta tesis, que es, para mí, la extrema izquierda y la extrema derecha son lo mismo. Dicen cosas diferentes, pero se agarran de ciertos elementos dogmáticos, lo abrazan como la única verdad. Son bastante agresivos en contra de sus opositores, y entonces se destruye lo que yo entiendo fue la gran virtud de la nación americana cuando se desarrolló, y es el elemento de unidad, ¿verdad? Unidad no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo, Carlos. Unidad quiere decir que tengamos un marco de referencia de decir, esta es nuestra gran aspiración, estas son nuestras intenciones compartidas, y cuando trabajamos, aunque sean con distintas ideas, en estas intenciones compartidas, ¿sabes qué? La humanidad y los países van a desarrollar. Y yo lo que veo es que como está orquestado ahora el andamiaje político, ¿verdad? Los péndulos están yendo tanto para un lado o para el otro. El extremismo, aunque la gran mayoría de la gente no milita con el extremismo, si vemos la encuesta es 80-85% de la gente se considera, ¿verdad? Alguna fracción del centro. La narrativa, lo que escucha en los medios, lo que escucha en lo que sobresale son estos mensajes extremistas que, en mi opinión, ¿verdad? Obstaculizan el progreso. Pero ¿tú no crees que Puerto Rico, si tú lo analizas en su historia, y digamos, vamos a ver su historia del 52, para no irnos vamos del 52 desde que tenemos gobernador electo y desde que hay constitución y, ¿verdad? Y todas estas cosas. ¿Tú no crees que a través del tiempo la política pública que se fue estableciendo en Puerto Rico estaba sesgada o estaba dirigida o estaba, estaba influenciada por políticas de izquierda? O sea, mira, hoy, Puerto Rico tiene mucho, o sea, depende mucho de programas de beneficencia social. Esa es la parte económica. Tiene unos elementos de dependencia de fondos federales, que es natural cuando tú eres una jurisdicción federal. Puerto Rico es una jurisdicción, o sea, la jurisdicción federal aquí impera. Pero hay una dependencia de eso. Hay unos niveles bajos de productividad a nivel general. Hay una área posiblemente que en algún momento brilló y todavía yo creo que brilla, tiene mucha importancia, que es el área de manufactura, que también depende de ciertas exenciones o ciertos créditos que se le otorgan para poder operar en Puerto Rico, incluso como si fuéramos un lugar foráneo. Uh-huh. Yo tengo un argumento de que Puerto Rico, a través del tiempo, ha estado impregnado toda la política pública, o la mayoría de ella, aunque fueran PNP o PPD, quienes fueran sus gobernadores, con políticas de izquierda. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la izquierda social, que ha ido creciendo grandemente en la política de Estados Unidos y que está reflejada en el Partido Demócrata, yo también creo que aquí en Puerto Rico se unió con el tema de la independencia, o quizás mutó de las uniones en un momento dado, el poder de las uniones laborales, que aunque subvencionaban el movimiento independentista, de momento unieron toda esta bandera social izquierdosa, y entonces de momento convirtieron también la obligación política de que mucha política pública fuera de izquierda, como la que ellos querían. ¿Cómo tú ves eso? Concurro, pero todavía los dos puntos pueden coexistir, y me explico. Lo primero que te establecí es que el contexto importa. Uh-huh. Si tú estás en Puerto Rico y estás bajo unas condiciones que fiscalmente, por ejemplo, históricamente habían sido de izquierda, y que por ser de esa índole se abusó, me voy a llegar a ese punto, pues entonces llegamos a un punto que me hizo a mí como gobernador. Y tú lo sabes, tú fuiste a esa reunión. Heritage Foundation me estableció a mí, un demócrata, el gobernador más fiscalmente conservador de los Estados Unidos. ¿Verdad? ¿Por qué? De nuevo, porque yo no estaba viendo la operación mía
la operación nuestra como una de que tenemos que seguir estos pilares estrictos de que, pues, si soy demócrata, tengo que seguir esta línea. Y tú lo viste, ¿verdad? Sé que entraremos en esa historia y las rupturas que tuvimos. O sea que los dos puntos coexisten, Carlos. Esta parte filosófica es importante porque también yo creo que habla mucho de tu acercamiento al gobierno, o sea, de qué tú quisiste lograr cuando fuiste gobernador cuál era, de dónde tú venías cuando llegaste allí. Bueno, es que yo soy científico, ¿verdad? Cuando yo reconozco que lo que me trajo a la política primero fue un historial familiar, ¿verdad? Pero en un punto yo me quise distanciar lo máximo posible de eso. Tanto es así que escogí la ciencia como un mecanismo de profesión. Lo segundo que me atrajo fue la oportunidad que yo veía para mediados de los 2010, donde esa primera ruptura al territorio, a la colonia, ¿verdad? Las falsedades ya demostradas, históricas que se nos habían dicho a un pueblo, pues le podíamos dar un cantazo y se los dimos en 2012. Y lo tercero que me trajo fue cuando yo observé el panorama político, que todavía en general lo veo así, ¿verdad? Y veo a través del tiempo, inclusive a través de los partidos, Carlos, salvo a uno o dos temas, la misma conversación, ¿verdad? Sí, o sea, la misma... si tú le preguntas a alguien... Esto es un reto que yo hago. Y es difícil políticamente hablando, ¿verdad? Pero si tú escuchas a X político, lo más seguro, tú le dices, mira, ¿qué tú piensas de educación? Educación es una prioridad. ¿Qué tú piensas de salud? Una prioridad. Y yo vine a entrar en el plan para Puerto Rico y la idea, yo dije, mira, con el concepto de si todo es una prioridad, nada es una prioridad, ¿verdad? Tú tienes que establecer cuáles son los bases prioritarios, ¿verdad? Yo tenía, ¿verdad? Y los construí con mi equipo de trabajo en lo que era número 1, número 2, número 3 y número 4, porque sabíamos que estábamos limitados fiscalmente y que eso era uno de los asuntos que teníamos que atender. Y que segundo, si tú te empezabas a comer esa historia, esa narrativa de que todo era prioridad, pues entonces no iba a hacer nada. Admito, y verdad, y lo sé ahora, que como elemento narrativo para el pueblo era difícil, ¿verdad? Porque tú podías estar explicando el mejor plan de salud, pero si veían que tenías que limitar algo, se complicaba. Por ejemplo, ¿verdad? Y una historia. Para mí, uno de los momentos más difíciles personalmente que yo tuve en la administración fue tener que ir a 365 escuelas y a decirle a las comunidades que se iban a cerrar. Yo no quería cerrar escuelas. Yo no quería que las comunidades perdieran eso porque tiene una conexión emocional. Pero yo tuve que tomar una decisión, Carlos. Yo quería tener un sistema que no tuviese facultades completas, que no tuviese la atención al estudiante, que estaba decayendo y que esencialmente se convertía en un cuido glorificado, o quería tener un sistema de educación para los niños, ¿verdad? Y pues yo tomé la decisión prioritaria. ¿Qué es para mí la prioridad? ¿La educación de estos niños o el que mantenga estos edificios abiertos para esto? Pues ese es el tipo de cosas, ¿verdad? Ese es solamente un ejemplo y como eso hay miles. Pero uno tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Y en esa decisión juega un rol en el tema poblacional. Claro. Es algo que aquí se ignora a la sociedad, pero antes de llegar a eso... Pero déjame decirte algo sobre eso y entramos ahí. ¿Por qué es difícil comunicarlo poblacionalmente? Y lo conecto con el punto de los extremos. Porque la retórica extremista es fácil, ¿verdad? ¿Qué decían cuando yo cerré la escuela? Este tipo es antieducación, ¿verdad? ¿Cuál era mi narrativa? La mía era, déjenme explicarle, y ya cuando empezabas con eso, pues, ¿verdad? Te podían perturbar lo que estabas diciendo, pero déjenme explicarle que hoy día usted, el padre promedio, no tiene a sus hijos en una escuela que tiene facultades completas. ¿Eso qué quiere decir eso? Que a veces tenía escuelas que no tenías maestro de matemáticas, maestros de ciencia, ¿verdad? Y seguía la operación y seguíamos graduando los estudiantes y yo tenía que explicar eso sobre el ruido de que este tipo es un malvado porque está cerrando la escuela, ¿verdad?
y ese es el gran reto que tenemos, ¿verdad? Con esta cuestión extremista, porque la narrativa limita la discusión de complejidad y lo simplifica a 2 o 3 batazos que pueden... Pero fíjate, en el tema extremista, Ricky, a veces yo digo que en Puerto Rico la gente habla mucho y... Porque aquí se tiende a decir, la derecha es que es religioso. Son religiosos extremistas. Uh-huh. Pero yo te estoy hablando, fíjate, aquí hay un chorro de elementos de nuestro sistema de gobierno, de nuestra economía, de cómo socialmente operamos, que son de izquierda y lo tiene el PPD y lo tiene el PNP. Ajá. Entonces, de momento, yo siento que la voz de derecha no existía como hoy en día existe. Uh-huh. O como hoy en día estamos tratando de que exista. Y yo no creo que desde un punto de vista de que yo diga, yo soy extremista y no quiero saber nada de ti. No. Desde un punto de vista de, oye, yo no estaba en esta conversación. En esta conversación estaba todo... Pero es que eso no es ser extremista, Carlos. Uh-huh. Eso es querer estar en la conversación. Y eso es lo que yo alerto, ¿verdad? Si esa es la intención, genial y perfecto, ¿verdad? Lo que pasa es que la historia nos dice que así a veces comienza la cosa, ¿verdad? Si bien es cierto que para la izquierda hay, oye, más cantazos de la extrema izquierda que he recibido yo. Para eso vamos por para eso, pero lo que quiero decir es que se puede convertir, si no hay una manera de mitigarlo, de vigilarlo, que puedan haber checks and balances, y a eso voy. Esa derecha que no tenía voz, ¿verdad? Uh-huh. Y puedo concurrir contigo, ¿verdad? Yo también, yo me considero un hombre de fe, ¿verdad? Uh-huh. Soy científico y a veces la gente no podía confabular las 2 cosas. Y yo sé todo el valor que la iglesia trae a nuestras comunidades, ¿verdad? Y el valor hacia la familia y todo esto. Son todas cosas que yo atesoro. Lo que yo digo es, evitemos convertirnos en lo que hoy día estamos atacando, ¿verdad? Evitemos ese tipo de cosas y entonces cierro con esto. Está la extrema izquierda y la extrema derecha. Y cuando redacté el libro solamente me estaba enfocando en esta parte de que las 2 conectaban y las mismas neuronas disparaban y etcétera, aunque decían diferentes cosas. Pero hay un elemento que he podido desarrollar posterior a eso. Y es que si bien es cierto está izquierda y derecha, yo creo que lo que hay que evitar es el abuso, ¿verdad? Si haces un plano cartesiano, ¿verdad? Tiene izquierda y derecha, pues aquí abajo está abuso. Y lamentablemente, si bien es cierto en Puerto Rico y puedo coincidir, pues la izquierda, cuando ha cogido parte del poder, tiende a ir a ese abuso. Pero si la derecha hace lo mismo, no es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo creo que nosotros tenemos que añadir a nuestra discusión para esto? No es solamente una cosa izquierda-derecha, es de abuso y de accountability. ¿Cómo podemos establecer que nuestro liderato sea accountable por las acciones? ¿Cómo podemos evitar que todo sea una cuestión dogmática? ¿Cómo evitamos, ¿verdad? O limitamos el que sean unos gobiernos para unos pocos y no para el máximo, ¿verdad? Esa es la premisa, de nuevo. No es atacando, al contrario, yo creo que la derecha necesita su voz, al igual que la izquierda, ¿verdad? Fíjate, en algunos momentos tú y yo tuvimos algunas interacciones sobre estos temas, porque obviamente en aquel momento quizás eran hot topics del momento, algunos issues quizás sociales, etcétera. Y quizás pudimos haber tenido algún tipo de conversación y discusión sobre las posiciones. Vamos a llevarlo al 19. Pasa todo lo que pasó. Y en un momento dado, mucha gente que tú apoyaste, que tú le diste la mano, que tú le abriste la puerta. De momento se viran y son los primeros que rechazan o que dicen, Ricky renuncia, lo que sea, ¿verdad? Lo que pasó en aquel momento. ¿Cómo tú te sientes con eso? Bueno, varias cosas. Primero, obviamente no me sentí bien, ¿verdad? Como ser humano. Sí. Que pregunta más. Pero hay que ponerlo en contexto. No quiero, o sea, fue un momento bien difícil para mí. Pero cuando tú ves, o sea, por ejemplo, tú ves gente que tú sabes que fueron a donde ti, que mucha gente que se sentaron contigo, que hicieron algún tipo, te convencieron en algo. Tú dijiste, dale, vamos a hacer eso, vamos a esa política pública, vamos a impulsar esto, vamos a hacer lo otro.
Y de momento, tú ves que pasa lo que pasa, llega toda esta ola de momento de la renuncia del gobernador y son de los primeros que están ahí en el portón piqueteando en contra tuya. De nuevo, esto no fue fue un momento bien difícil, humano, ¿verdad? Pero después de todo ese proceso y después de la renuncia, yo tuve un tiempo para reflexionar. Y parte de esa reflexión me llevó a internalizar un sinnúmero de cosas. Y una de las cosas que fue bien importante fue entender que la intención importa, ¿verdad? Todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Yo hice multitudes de errores. Pero yo me hice la pregunta, ¿verdad? Interna. Todo lo que yo hice, ¿lo hice con el mejor interés de Puerto Rico? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Puedo contestarlo en el afirmativo? Sí. Todo lo que yo hice con las limitaciones que yo pueda tener cuando eran asuntos controvertibles, intenté buscar las mejores mentes, utilizar el mayor de mis capacidades y llegar a la mejor conclusión. Sí. No todos los resultados salían como uno quería, pero eso fue lo que me llevó. Y en ese momento, y creo que Beatriz es la mejor que lo pudo articular, después de todo eso ocurrido, Carlos, en términos del aspecto humano y de ver, ¿verdad?, gente que uno tenía una relación y que aparentaron ciertas cosas y que vinieron con propuestas o lo que sea, nosotros pudimos ver nuestro funeral y estamos vivos, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros pudimos ver quién fue y quién estuvo, quién apoyó, quién sabía de nuestra intención, de nuestro corazón y quién no, ¿verdad? Nosotros pudimos ver cómo todo esto, estas fuerzas políticas se van confeccionando y la realidad, Carlos, es que a mí hubo un tiempo, como yo apoyaba ciertas políticas públicas que iban hacia la izquierda y ciertas políticas públicas que iban hacia la derecha, que me quedé sin equipo de un lado o del otro, porque en vez de ver lo que se añadía, se veía solamente la política que se hacía hacia el otro lado. Y pues sí, como político, ¿verdad? Si como operador político, esa no es la mejor manera de operar. Pero como ejecutivo, ¿verdad? Y creo que son dos cosas diferentes pero importantes, pero el pueblo se tiene que preguntar qué es lo que quiere. Pero como gobernador combina las dos. O sea, tú estás ejecutas y a la misma y tiene el aspecto político. Lo sé, pero es un balance de dos cosas que van a estar en conflicto en algún momento y tú te tienes que preguntar. Sí. Todo el tiempo. Tus decisiones están todos los días te dicen, ojo, te puede hacer daño político, ojo, eso tiene un costo. O sea, eso todo el tiempo está así. Sí, bueno, yo recuerdo de nuevo, y entonces eso va a base de quién tú eres. Hay personas que tienden a hacer más política. Uh-huh. Y el sistema incentiva a que eso llegue. ¿Verdad? Por las cosas de la vida, la formación mía era ser más ejecutivo, ¿verdad? Cómo yo conseguía ciertos resultados y para mí, yo sé, tú recuerdas esto y lo puedes validar. Nosotros, como teníamos un plan, una estrategia, unas prioridades, una visión y una ejecución de lo que queríamos hacer, siempre le tenía que recordar, y lo decía porque era importante recordarlo al equipo, que nunca dejemos que lo urgente sustituya lo importante, ¿verdad? Uh-huh. Y el pueblo se debe preguntar cada momento, ¿verdad? Cada momento que viene un nuevo liderato, ¿qué es lo importante para este nuevo liderato, ¿verdad? Que nosotros vamos a elegir, ¿verdad? Y una vez sea electo, ¿está cumpliendo con lo que dijo que era importante o ejecutivamente se está trabando en lo urgente, ¿verdad? Y pues la manera de operar mía, sí, definitivamente. Yo tuve que balancear las dos y obviamente jugué a la política también. Pero si lo distribuye en términos porcentuales, en mi entender, es que yo le di más importancia a la parte ejecutiva que a la parte política. Inclusive, recordará que una historia, uno de los fundraisers iniciales que yo tuve, estaba
en una actividad, ¿verdad? Era bien jovencito. Y me llevan como a un cuartito, los que hicieron el fundraiser, y hay como 7 personas. Y una de las personas viene y me dice, están recaudando cantidad, esa persona, y dice, quiero presentarte a tu próximo secretario de salud, ¿verdad? Y ese fue uno de esos momentos clic importantes, no tan solo por la decisión, sino por lo que ocurrió posterior a ello. Cuando esa persona me dijo eso, yo miré a los que me estaban haciendo la recaudación y yo le dije, nos vamos de aquí, devuelvan todo el dinero, esto no va a operar así, ¿verdad? ¿Y sabes qué, Carlos? Nunca más nadie se acercó a decirme, este va a ser tu secretario o esta persona va a ser de esto, ¿está bien? Pero ¿y si yo hubiese minimizado, si me hubiese reído, cuántas otras ocasiones no serían así? En ese mismo fundraiser, yo les dije a las personas, antes de esta conversación, que yo siempre vislumbraba mi administración como una de 4 años, ¿verdad? No porque ¿verdad? Lo que yo veía era el patrón histórico de Puerto Rico. Y con eso mi punto era decirle, mira, tenemos 4 años para hacer lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Yo sé que otros han jugado con la intención de decir, mira, primer cuatrenio hacemos ciertas cositas, pero lo grande lo hacemos en el segundo cuatrenio. Pero la realidad es que eso no estaba pasando. Entonces, nosotros, ¿verdad? Acogimos el modelo de decir, vamos a enfocarnos en estos 4 años, ¿verdad? Lo más seguro, la historia dicta que uno no va a ser reelecto, ¿verdad? Jamás pensé que iba a ser menos de 4 años. Pero sí yo estaba preparado desde el principio a que lo que nosotros teníamos que hacer era coger ese tiempo que nos había dado el pueblo de Puerto Rico y maximizarlo, ¿verdad? Quizás me fui al extremo, y tú lo sabes, quizás me sobretrabajé, pero sí yo creo que uno debe actuar con prioridades en el momento de influencia más grande que uno lo tiene, que al principio de la administración, y si no estás preparado antes de ser electo, ya perdiste. Ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Para darle contexto a lo que estás diciendo, tú acababas de mandar un mensaje de algo de trabajo del día siguiente a las 11 o 12 de la noche y a las 4 de la mañana estábamos texteando ya sobre lo que iba a ser el día de trabajo del día de hoy. Exacto. O sea, eso era más o menos, ese era el día a día, cuando se dormía, porque había veces que, y para el tiempo particularmente del huracán, que yo, ¿verdad? Yo no tengo manera científica de decir esto, pero yo siempre he dicho que ese periodo que nosotros nos tocó trabajar y enfrentar esa situación, que fueron como 7 años. ¿Tú te acuerdas que estaba el gobernador de Michigan, que él comparaba lo de los años de un perro con los años humanos? Entonces, yo siempre me acuerdo de eso porque yo decía que en los años nuestros de gobierno, aunque fueron 2 años, yo renuncié a abril 30 del 2019, pero fueron 2 años y 4 meses, pero habían sido como 7 años. O sea, que habían sido, y obviamente, ¿verdad? Lo que se vivió en aquel momento. Y yo nunca menosprecio algo que tú hiciste, que a veces pienso que la historia lo menosprecia un poco, porque como todo el mundo sigue, todo el mundo está pendiente de lo suyo, pero o sea, aquí entramos en quiebra, entramos en un proceso de reestructuración. Se trabajó con el tema fiscal inmediatamente, con unos planes fiscales que, o sea, si contabilizamos desde el día 1 hasta el día de hoy, se han hecho más de 150 planes fiscales, porque es un ever changing document, whatever, pero se comenzó ahí, la base estaba ahí. Se trabajó la crisis fiscal de fondos de salud, se trabajó el tema de lo de la reforma educativa en ese momento inicial. Tú comenzaste a trabajar la transformación de ciertas agencias, lo que fue la sombrilla, DSP, el DIDEC. Se comenzaron a trabajar una serie de medidas que hoy día, bueno, se trabajó la privatización del sistema energético, que en sí eso nada más es algo tan cambia por completo el paradigma que se conocía hasta el momento por los últimos 70 años. Así que son cosas que yo sé que la historia eventualmente cuando vire para atrás diga, tú esto se hizo hace tiempo, pero yo quiero remontarme a una noche que estábamos en Fajardo, en la casa del gobernador en Fajardo. Era ya para el tiempo de la renuncia. Y ya en ese momento muchos de los funcionarios que habíamos sido colegas ya no estaban. Yo estaba fuera de gobierno, pero estaba contigo allí.
y éramos bien pocos los que estábamos. Y yo me acuerdo que tú me dijiste, o sea, que, y lo hablamos con todos los que estaban en la mesa, que no, la renuncia no era una opción. Pasaron 2 semanas y de momento ya se está, tú ponderaste eso. Quizás es difícil remontarte a eso porque son recuerdos, ¿verdad? No. Pero te pregunto, de ese momento, de un momento inicial cuando comenzó, que si el chat público, que si estas cosas, a el momento de tú tomar una determinación, ¿qué cambió en tu interior con lo que estaba ocurriendo para tú decir, voy a renunciar? Mira, Carlos, primero que todo, yo con mucho gusto hablo de estas cosas. Yo creo que ayer, de hecho, tuve una presentación donde discuto estas cosas porque yo, ¿verdad? La filosofía mía y de Beatriz es que nosotros crecemos, ¿verdad? El humano, ¿verdad? Es difícil una línea recta siempre, hay caídas y es que tú haces después de esa caída. Yo creo que hay que aprender y estas conversaciones son importantes porque para mí, lo que a mí me gustaría hacer es que las lecciones y las observaciones que yo vi se las pueda pasar de alguna forma a otra generación de líderes que vienen. O sea, que con mucho gusto yo atiendo todas estas circunstancias. Pues mira, Carlos. Y quiero decir algo. Yo estuve ahí contigo esos días, digo, no estaba todo el tiempo, pero estuve casi todos esos días ahí y yo sé de lo complicado del proceso. Obviamente, yo le digo a la gente, nadie sabe lo que es estar en esos zapatos. Los zapatos tuyos, de tu esposa, tu familia. Porque eso afectó a todo el mundo en la familia. Pero, y ya yo no estaba en el gobierno en ese momento, así que tenía también una cierta flexibilidad de decir, o sea, yo lo estoy ayudando, estoy ahí con él, pero esto, el impacto, y a mí me dolía por ti como mi amigo, esa persona con la que yo trabajé y que o sea, yo no quería verte así. O sea, esa situación fue bien complicada para mí. Pero confieso que obviamente tus zapatos nadie más los calzó. Sí. Bueno, por eso, y mira, yo creo que comienza con la primera vacación que yo tomé en 2 años y medio. Me fui con Beatriz y con los nenes. Fuimos a ir a un Disney Cruise en julio. ¿Sabes qué? Déjame empezar un poquito antes para poner todo esto en contexto. 2 meses antes de la renuncia, salieron en mayo 2 o mayo 3, si la memoria no me falla, salieron las encuestas de medio término históricas, ¿verdad? Esas encuestas de medio término históricas, el gobernador incumbente, los últimos 5 ciclos, estaba perdiendo, no por poco, sino por más de 20 puntos, ¿verdad? O sea que para efectos públicos, el gobernador de Puerto Rico, entrando a mitad de su segundo año, era lo que se le llama un lame duck, ¿verdad? Había perdido poder político y todo el mundo estaba buscando cómo se confeccionaba eso. Pues en esa encuesta, yo salí adelante por 17 puntos sobre mi contendor más cercano, ¿verdad? O sea que la primera vez en casi 20 años estaba y quiere decir algo porque estábamos en un carro que estábamos por San Francisco, yo creo que era, fuimos a una convención de Oracle, que tú hablaste. Sí. Y yo me acuerdo que nos sentamos en el carro, habíamos varias personas en el carro y tú sacaste la encuesta completa. Sí. Lo tenías completa y yo vi que tú habías encuestado para que lo que la gente no sepa, que es lo que hace un gobernador que está pendiente, ¿verdad? Ese proceso. Tú tenías tu encuestaste hasta creo que eran como 18 personas. O sea, eran muchos candidatos en contra y con el menos que tú tenías una ventaja, yo creo era Bernier. Sí, Bernier. Era como por 17, 18%. Sí, que no se había declarado. El margen de Bernier era más cercano. Pero exacto. Todos los que se habían declarado. Eso. A Carmen Yulín estaba por encima de 20 puntos. A Charlie también, ¿verdad? O sea que creo que el más cercano era Batia, estaba como a 17. Pero el punto es que estaba esa encuesta y estaba la pública y estaba la interna nuestra. Esa fue la que tuviste, ¿verdad? También, interesantemente, internamente hicieron algo que se llama un focus group. Y las mismas personas, ¿verdad? Que me entregan el focus group. Y cuando yo veo esos números, Carlos, del focus group son horribles, ¿verdad? Es algo horrible. Y yo voy a donde mi encuestadora, ¿verdad? De nuevo, poquito de desconocimiento en todo esto. Y yo le digo, ¿cómo es posible que ustedes me han hecho este trabajo en el mismo tiempo, ¿verdad?
¿verdad? Y las conclusiones son dramáticamente diferentes, ¿verdad? Y ahí es que yo aprendí de este elemento de micro tendencias, ¿verdad? Y ciertamente en Puerto Rico en aquel momento era así, ¿verdad? Globalmente, ¿verdad? Un mes después de eso, yo presento en el mensaje de Estado, que lo hacemos en Ponce, y presentamos el primer año de crecimiento económico en 17, 18 años. Los números de desempleo más bajos en la historia de Puerto Rico en aquel momento. Los números de crimen más bajos en la historia de Puerto Rico. La conclusión de la reestructuración de deuda más grande de la historia de los Estados Unidos. O sea, añadiéndole esos números, teníamos esos logros, pero había un sentir, ¿verdad?, natural, que ahora uno lo ve, y es que, oye, hubo un pueblo que pasó por una fase traumática después de el desastre natural más grande en la historia moderna de los Estados Unidos, que no tener energía, no tener acceso a agua, familiares y queridos que se mueren, ¿verdad? Todas esas cosas se acumularon y estaban ahí, ¿verdad? Estaban ahí latentes. Y entonces, pues, después pasa lo del verano, me remonto de nuevo, estamos de vacaciones y me recuerdo como si fuera hoy, el teléfono empieza a vibrar. Y antes de la cuestión del chat era que habían arrestado a 2 de mis ex principales de gobierno. Y entonces, cuando nosotros vimos eso, yo le digo a la familia que tengo que arrancar, ¿verdad? 3 aviones después, llego a Puerto Rico y entonces sale también, concurrente a eso, el material del chat, ¿verdad? Entonces, ya eran 2 cosas que se combinaron. Una hablaba, ¿verdad?, del aspecto de corrupción dentro del gobierno, que aunque haya sido otra persona, retumbaba en el líder. Así es como funciona, ¿verdad? Y la otra de un aspecto que moral y del lenguaje y de comportamiento con el asunto del chat. Y esas 2 cosas confabularon, ¿verdad? ¿Qué pasó al principio que yo decía, bueno, esto vamos a coger el cantazo, ¿verdad? Yo fui, acepté la culpa, pero tenemos que seguir trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Y esa era mi mentalidad y por eso es que yo me acerqué a usted y les dije, mira, la renuncia no es opción, porque tenemos que seguir trabajando, tenemos esta agenda y el historial mío dentro de la administración, Carlos, tú lo sabes, yo tenía protestas, si no todos los días, con mucha frecuencia, ¿verdad? Yo estaba en la oficina del trono a veces, y había gente afuera, ¿verdad? Y a veces los invitábamos para hablar, etcétera. Pero la tendencia de protestas era natural y las protestas, ¿verdad?, que después fueron grandes, no fueron la razón del cambio, ¿verdad? Eso fue una manifestación del pueblo y queda ahí. Para mí, la razón de la decisión fueron 2 elementos muy, muy claros. 1, hubo unas amenazas directas a mi familia que tenían mucha seriedad y mucha frecuencia. Como gobernador, yo recibía amenazas de muerte todos los días. Todos los días, ¿verdad? Y me daban un briefing. Pero cuando ya es una cuestión de poner a la familia en peligro y lo gráfico que era, pues eso obviamente me tocó porque yo quiero proteger a mi familia sobre todo. Y lo segundo es que encima de eso yo me di cuenta que no podía operar para lo que yo fui electo. Yo me recuerdo un día que estábamos en un salón, en un war room, tú estabas ahí, y había un batallón de abogados y recordarás que hicieron una presentación muy persuasiva de que aquí no hay nada. Que podíamos ir al residenciamiento, me acuerdo. Vamos allí que esto no es de esto. Y era súper persuasiva. ¿Sí? Y yo no sé si usted recuerda lo que yo le pregunté a ella. Yo le dije cuando hicieron eso, yo le pregunté, todo esto está extraordinario. Gracias por hacer este trabajo. Pero contéstenme esta pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Verdad? Y ellos se quedaron primero como miran, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Si yo fui electo para obrar, para operar esto y puedo obrar y operar con la claridad de mente porque yo sé que mi familia está seguro también, ¿verdad? Uh-huh.
si yo fui electo para obrar y operar y hoy día, por lo ocurrido internamente, mayormente dentro del partido y externamente también, el ambiente era imposible operar. Yo hice, ¿verdad? Ahí fue el clic, Carlos. Fue un clic de esto que ¿verdad? Hice lo que entiendo es más difícil después de uno trabajar por el Plan para Puerto Rico, uno entendiendo la pasión que uno tenía por hacer bien por el pueblo, ¿verdad? Ese momento de soltar, ¿verdad? Esto de let go, ocurrió porque yo determiné que yo no iba a mantener hostage, ¿verdad? Esto al pueblo de Puerto Rico, de rehén, y quería operar. Y tanto es así, ¿verdad? Y Beatriz me lo recordó esta mañana, que cuando renuncié, cuando hice el anuncio, yo convoco a todo el gabinete. Ya tú no estabas ahí, pero convoco a todo el gabinete y los traigo y yo les digo. Yo estaba en Fortaleza. ¿Tú estabas ahí? Bueno. Sí. Yo no estuve en la reunión, yo estaba acá, okay, en el War Room. Pues yo los convoco y la impresión de muchos de ellos es que yo le iba a decir, renuncien ustedes también, ¿verdad? Yo me voy y todo esto. Y yo lo que fui a donde ellos, yo les dije, miren, ¿recuerdan cuando comenzamos Plan para Puerto Rico? Muchos de ellos eran parte de Plan para Puerto Rico y yo le hice la historia de que esto no podía ser solamente un individuo, tenía que ser una visión, un alineamiento, ¿verdad? Y si le pasaba algo a alguien, la próxima persona tenía que entrar y cumplir. Pues yo les pedí a todos ellos que se quedaran en sus posiciones, ¿verdad? Que ayudaran al próximo gobernador o gobernadora a que pudiera seguir, porque si no, podía ser un colapso. Y yo me quedé 9 días después para poder hacer una transición. La transición, me acuerdo también estuve cerca de ti ahí. Yo tengo muy claro el momento en que me dijiste a mí, o sea, una noche nos reunimos y estábamos planificando cómo iba a ser el día siguiente, y a la otra mañana me dijiste, ven temprano a hablar contigo, y llegué a tu oficina y me dijiste, ya no, la palabra textual, ya yo he tratado de recordarla exacta y no me acuerdo exactamente, pero sí recuerdo que llevaban en sí el de que si ya no voy a poder hacer la obra que quiero hacer de una manera, de cierta manera, de que vale, que me quede, que me aferre, algo así como me lo dijiste. Y obviamente, pues, el proceso ese, como se dio, ¿verdad? Yo sé que posiblemente era algo que internamente ustedes estaban hablando, que externamente. Y a mí, personalmente, de las cosas que más siempre, y yo poquito a poquito he ido letting go. Quizás yo no me imagino ustedes, porque yo digo, pues, porque uno se acuerda de cosas, uno se acuerda de gente, uno se acuerda de llamadas, uno se acuerda. Y uno dice, wow, mano, es que esta gente, ¿sabes? Yo he sentido que mucha gente que estuvieron, o supuestamente que estuvieran con uno o que nos apoyaran, no lo hicieron. Y yo se lo señalo, ¿no? Y yo no quiero aquí señalar a nadie. Yo, o sea, el sentimiento de quizás o de traición o de decepción, eso es algo quizás que tú lo sentiste en ese momento, es algo que tú has podido sobrepasarlo. Pues mira, excelente pregunta, Carlos. Y te digo que yo, recordando mis emociones en aquel momento, es difícil separarlas, ¿verdad? Sí me recuerdo que cuando tomé la decisión de renunciar, tuve una claridad de mente por esos días, ¿verdad? Y algún día hablaremos de eso, hoy no es el día, pero de todas las cosas que pasaron, todos los juegos de los distintos políticos para tratar de posicionarse en lo que yo estaba haciendo la transición, y yo tuve la claridad para hacer lo mejor que entendía que era para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Yo no hice como otros que hacían una carta de renuncia, desaparecían y después sálvense quien pueda. Tenía muchas emociones, Carlos. Tenía muchas emociones, pero un día, y me recuerdo hablarlo con Beatriz, después, yo quiero decir que quizás fueron un par de meses después de la administración, pero yo dije, o yo guardo rencor a todo el mundo, ¿verdad? A todo el mundo que hizo, o yo suelto
y puedo crecer, ¿verdad? Y yo solté, Carlos. Yo sé quién hizo lo que hizo. Todavía están por ahí. Pero yo no les puedo guardar rencor, Carlos, porque me hago daño a mí. ¿Ven? Yo aprendí de esa experiencia. Yo sé lo que hay, ¿verdad? Es casi como en el Matrix, que lo ves por primera vez, verlo. Yo tengo una claridad ahora de todo este proceso, que tal vez no tenía antes. Pero si yo guardo rencor, no puedo ver las cosas con claridad. Y pues yo tuve, ¿verdad? Esto fue con mucha oración, con mucha meditación. Pero llegué a ese punto, Carlos. No, yo, y lo otro, ¿sabes qué nace de eso? Después, que yo puedo apreciar hoy la gran oportunidad que Dios me dio a mí y a Beatriz para poder servirle al pueblo de Puerto Rico. A mí me han preguntado, ¿verdad? Me han preguntado, oye, sabiendo lo que pasó, ¿tú lo harías de nuevo? Y la contestación es que sí. ¿Sabes por qué? Y confieso que esto puede sonar un poquito pedante. Yo pienso que yo estaba ahí para enfrentar estas crisis. Ese fue mi rol. Enfrentar la crisis fiscal, empezar a resolver la deuda de Puerto Rico, reducir el tamaño del gobierno, insertar nuevas economías y nuevos mercados, sacar cosas excesivas fuera del gobierno hacia el sector privado, hacer todas las reformas que pudimos trabajar, ¿verdad? Pienso que estuvimos ahí para enfrentar el desastre natural más grande de nuestra historia, ¿verdad? Y ahí, al igual que la renuncia, yo tuve el regalo de Dios de poder ver a la gente de una perspectiva diferente, ¿verdad? Y una de las grandes lecciones es que no todo el mundo tiene la misma capacidad bajo una crisis, ¿verdad? Yo vi grandes líderes pre-huracán que cuando vino el huracán, se desvanecieron, ¿verdad? Y vi otros que quizás no proyectaban tanto, que echaron hacia adelante. Y uno de esos, y lo quiero decir aquí, fue Beatriz, mi esposa, ¿verdad? Que tenía un bebé. Estaba a punto de dar a luz dentro del huracán y fue y abrió 46 centros de comida. Abrió centros para darle medicamento y diálisis a las personas. Cosas que a veces uno no piensa que ¿verdad? En la situación, pero lavandería, y abrió lugares para que la gente que venía, hubo mucha gente que venía a ayudar, ¿verdad? Tú te recuerdas que hasta Curt Schilling apareció un día y vino. Oye, ayudamos a conseguir para que entrara permiso de los aviones de Mark Cuban cuando todavía no había, que de los Mavericks trajeron. Sí. Jorge Posada me pidió ayuda 20 veces, yo le traemos como 3 veces un avión de ayuda. Vino de aquella época, apareció de Rock Nation, sí. Ayuda, apareció ayuda. En aquel momento que cuando el comienzo, sí. Obviamente en parte gubernamental como el mismo gobierno federal, que apareció media humanidad. Pero y entonces pues ahí yo vi, por ejemplo, cómo Beatriz se convirtió en una superestrella, ¿verdad? Y de la misma forma reconozco, tú en Prafa, ¿verdad? O sea, tú estabas allá y tuviste que convertirte en el canal de información que tú sabías las cosas que estaban pasando en Puerto Rico antes que cualquiera de los que estábamos en la isla, ¿verdad? Y tuvimos que entablar esa comunicación. Recuerdo cuando en Toda Baja. Pero Toda Baja estuvo brutal. Yo lo cuento todo el tiempo porque es que estuvo brutal. Pero fue increíble. Más increíble para mí es que nosotros literalmente estábamos a 20 minutos de allí, pero no teníamos manera de enterarnos de eso. Y si no es porque hay una comunicación de una amiga tuya que llega para allá y entonces... Eso son esas cosas, o sea que retornándolo de nuevo, yo a todo esto, ¿verdad? Si yo estuviese en la pecata minuta de que esta gente y estos malvados y alguna de esta gente que hizo tal y tal cosa, pues tal vez entonces perdería la perspectiva del trabajo que se hizo, de la intención con la que se hizo ese trabajo. De nuevo, yo no estoy aquí para que todo el mundo esté de acuerdo con mi trabajo. Recuerdo siempre cuando empezábamos con la
reforma energética, ¿verdad? Eso es una historia larga, pero voy a hacer una partecita corta. Venían todo el mundo y me decían, no, ¿por qué no hacemos esto? Eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y yo digo, ok. Y yo le decía, pues díganme qué hacemos, ¿verdad? Y yo le decía, ¿ustedes están contentos con el sistema actual? Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Si la contestación es sí, bueno, pues estipulada la diferencia, ¿verdad? Pero si la contestación es no, pues yo lo que estoy tratando de hacer es cambiarla, ¿verdad? Podemos tener desacuerdo along the way de cómo es que se llevaba a cabo esta cosa. Pero si tú estabas contento, si tú no estabas contento, satisfecho, ni con la economía, ni con la educación, ni con la electricidad, ¿verdad? Con estas cosas, pues tienes que cambiar las cosas. No se puede hacer estos cambios pequeños y hablar de eficiencia meramente. No, tienes que hacer cambios sustanciales para ver qué funciona. Y en la trayectoria hay algunas cosas que van a funcionar, hay algunas cosas que no van a funcionar, ¿verdad? Y las que no funcionan, uno tiene que tener la integridad intelectual, ¿verdad? Y moral de levantar las manos y decir, pues mira, lo hicimos con la mejor intención, no funcionó, vamos a buscar otro mecanismo para buscar cómo solucionamos este problema. Tú sigues siendo político. Quizás no eres un político electo, pero si quien lee tu libro hoy tiene mucha reflexión de todo esto que estamos hablando, quizás estamos hablando ya de una cosa un poquito pues, más, ¿verdad? De la vivencia del momento, pero al final ya tú tienes mucha reflexión de lo que pasó. Tú haces muchos recuentos, perdóname, de experiencias particulares y de el approach que tú tuviste. Pero vamos a ver en el día de hoy, hoy a futuro. Tú sigues siendo relevante en la política. Siempre has continuado con tu lucha con el tema de la estadidad. Creo que la primera persona que esbozó a nivel nacional de que esto era un tema, de que había una ciudadanía de segunda clase en Puerto Rico y de que era un tema de derechos civiles, un tema de un discrimen geográfico en términos de la ciudadanía, que si en Florida tú eres ciudadano full clase y aquí en Puerto Rico te mudas aquí y no. Esa discusión pública que se dio, ¿verdad? ¿La diste tú? Porque no había nadie más. Yo no creo que haya tenido el templete, la plataforma que tú tuviste en un momento dado para poder, cada vez que tú apareces públicamente, hablar sobre esto. Y creo que eso está ahí. Y todavía hoy tú luchas. ¿Cómo opera Ricardo Rosselló hoy? A lo que aspira en el inmediato y en el futuro. Bueno, la causa de la estadidad para mí es una causa poderosa, una causa bella y con una intención noble para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo creo que la debemos proyectar como eso. Yo creo que es fácil en el día a día de la política que el juego es poder. Después que el opositor tenga que atacar y manchar y todo este tipo de cosas. Y yo he tenido, ¿verdad? el beneficio de poder estar adentro y de poder estar afuera. Yo creo, Carlos, que hay una oportunidad paralelo a los esfuerzos políticos que se hagan, aunar esfuerzos para construir un poder político, no de la manera tradicional, pero con los puertorriqueños que residen en los estados. Que si bien es cierto, la voz final es de los puertorriqueños que residen en la isla, en un plebiscito, en un mandato, no es menos cierto que los ya casi 6 millones de puertorriqueños que residen allá tienen un poder político enorme. Esta idea nace originalmente cuando tú estabas allí, estábamos en la oficina de Marco Rubio discutiendo otro asunto. Era el asunto de la reforma contributiva, ¿verdad? Y de que después de que todos estos políticos vinieron a Puerto Rico, demócratas y republicanos, y se pararon en los podios y dijeron después del huracán que iban a ayudar a Puerto Rico de la mejor manera, pues venía una reforma contributiva que si no incluía a Puerto Rico era un cantazo enorme y si lo incluía pues le podía ayudar grandemente, ¿verdad? Fue una discusión bastante cerrada. Nosotros estuvimos allí en Washington
y tuvimos la palabra del senador Rubio en aquel momento, ahora secretario de Estado, de que él no iba a votar por este proyecto. Que él iba a una reunión, que él iba a defender el tema de Puerto Rico y que él te iba a llamar al otro día por la mañana. Sí, ¿te acuerdas? Sí, y que no iba a votar a favor del proyecto si no estaba la cuestión de Puerto Rico. Me acuerdo como ahora. Y salimos, había una conferencia de prensa afuera y después no llegaron los mensajes, ¿verdad? Tú me llamaste, ¿viste? Te llamó el de la oficina, te llamó Mark. Y yo, sí. no me llamamos. Eran como las 3 de la mañana. No me llamamos. Sí. Y esperamos y lamentablemente, pues, él hizo otros acuerdos, ¿verdad? Para su gente, ¿verdad? Para su pueblo que le daba el poder político, que era del Earned Income Tax Credit. Sí, me acuerdo. Y ese día, tal vez un poquito enfurecido, salí en una conferencia de prensa y dije, basta ya de estas promesas y de esto, pleased to meet you, nosotros tenemos que sacar mollero político, ¿verdad? Y yo me comprometí en aquel momento en que íbamos a crear algo con los puertorriqueños en los estados para hacer eso. Bueno, en la administración no lo pude hacer porque había 1000 cosas ocurriendo y tratamos de hacerlo, fuimos a la Florida, empezamos un poquito. Pero después, dada la segunda oportunidad, cuando fui electo a ser delegado, pues yo le presenté a los compañeros delegados, ¿por qué no hacemos, en vez de ser 6 delegados solamente, por qué no somos 100, 1000, 2000, ¿verdad? Delegados, y hacemos una delegación extendida. Y que esos delegados sean de Puerto Rico, de la isla, pero también sean de los estados. Porque esos delegados de los estados tienen el poder de ir hacia sus congresistas y convencerlos y hablarles de tú a tú. Y esto, ¿verdad? Era teórico, pero yo lo vi en persona, ¿verdad? O sea, yo vi como Ignacio Ross, como Yadira Farril de Georgia, no tenían una reunión, no querían ver a los puertorriqueños, dijeron, no, tienen que cuadrar. Y ellos dijeron, yo soy constituyente, soy líder de esta organización, y rápidamente se abrieron las puertas. Y así, ¿verdad? Con un sinnúmero de puertorriqueños, Zoraida en Florida, Mario, Ramón, entre otros, ¿verdad? Miles de puertorriqueños. Ramón me escribe mucho Sí. Ramón siempre está pendiente y escucha radio. Sí. Pues todos ellos hicieron su rol, ¿verdad? Se confeccionaron todos con skill sets diferentes, pero se dieron cuenta que tenían mollero político. Y lo que pudimos hacer, ¿verdad? Durante la administración del gobernador Pierluisi, fue que, número uno, ayudamos a aumentar el volumen para crear un proyecto de consenso cuando estaba la división, ¿verdad? Eso era importante porque la idea de tener un segundo proyecto era obstaculizar el primero. Y cuando se hizo ese proyecto de consenso, pues entonces ahí activamos a todos los constituyentes a seguir llamando y eventualmente pasó ese proyecto histórico en la Cámara, aunque no pasó, ¿verdad? Aunque no se pudo ver en el Senado. Pero ahí es una demostración de lo que yo creo que me motiva y lo que creo, ¿verdad? Y lo que veo que hay un potencial enorme con esta delegación extendida. Que siga creciendo, porque es inerte a los vaivenes políticos, es inerte a quién está de presidente o quién está de gobernador o lo que sea. Es una causa poderosa que ha unificado a nuestros hermanos puertorriqueños en los estados y otros que no son puertorriqueños también, ¿verdad? Que ven la causa de la estadidad y de la igualdad como una poderosa, para seguir luchando, seguir creciendo y seguir buscando más personas. Y yo creo que a la medida que esto crezca, si independientemente de lo que pase, si es mañana que se presente un proyecto en el Congreso, pues genial, ¿verdad? Pero si no lo es, la lucha continúa. Seguimos acumulando más soldados, más personas apasionadas por este tema, le damos más rendimiento y para mí esa es la vía ahora porque, de nuevo, es nuestra intención compartida. Y para mí el superpoder de los humanos es cuando pueden tener una idea en común, trabajar a favor de ella y tener resultados. Yo pienso que Trump, en esta administración, el approach inicial, que quizás sorpresivo un poco para mucha gente, pero toda esta idea de ir creciendo los Estados Unidos con el tema, pegó a jorobar con el tema de lo de Canadá, Estado 51, el tema de Groenlandia, etcétera. Pero de crecer, ¿verdad? La parte del territorio, tú
Yo siempre pensé que eso era una buena narrativa para la estadidad. Bueno, la usamos desde el principio. Pero, o sea, cuando a mí me invitaron a un canal de Canadá para hablar de todo esto, y yo lo que detallé en ese momento es que el presidente Trump ha apuntado a una política pública expansionista. Ya bien sea, ¿verdad? Groenlandia, ya bien sea Panamá, ya bien sea todas estas cosas, quiere expandir. Pues, si esa es la visión, qué mejor manera de expandir a un territorio de los Estados Unidos que ya ha pedido la estadidad, que puede añadir valor inmediatamente, cuya transición es corta, y creo que existe esa posibilidad de... Pero ¿cómo tú ves esta administración ahora con esa coyuntura de Trump que tú la viviste y con el Trump de ahora que yo digo que está mucho más preparado en temas políticos para trabajar el tema del Ejecutivo? ¿Cómo tú ves el posible avance o no de la estadidad? Aparte de esta narrativa que estamos hablando. Sí, bueno, en primera instancia, yo también pensé y pienso, todavía hay tiempo, que el presidente Trump tenía una oportunidad única, porque es uno de solamente 2 personas en la historia que fue presidente, pudo reflexionar y se convirtió en presidente nuevamente. ¿Okay? Segundo, él sabe que este es su último término, ¿verdad? Exacto. Tercero, ya al entrar con eso, tenía una preparación de lo que quería hacer. Cuarto, por la división y la polarización en los Estados Unidos, a los demócratas le tomó por sorpresa. Yo veía y lo decía, y creo que te lo comentaba a ti, que en mi opinión, Trump iba a ganar cómodo, ¿verdad? Sí. Pero el demócrata promedio no lo veía. Y eso se reflejaba en el liderato, ¿verdad? Sí. Entonces, hay un momento que todavía está pasando, ¿verdad? La oposición está desarticulada. Y ese es el momento que tú puedes traer. O sea, que yo escribí sobre esto, que el presidente Trump, yo veía, tenía lo que se llama un policy window, ¿verdad? La oportunidad de hacer ciertas reformas más grandes que ningún otro presidente en la historia moderna había tenido. Ahora, ¿cómo ha ejecutado eso? Lo podemos discutir. Obviamente ha utilizado mucho el mecanismo de la orden ejecutiva. Tiene Elon Musk. Sí, pero yo creo, ¿verdad? En mi opinión, creo que donde él tenía que haber impactado temprano era en el Congreso. Para mí, un barómetro de cómo él iba a ser, cómo el Congreso lo iba a ver, eran sus nombramientos. Yo decía, si pasan todos, excepto 2, eso demuestra que él tiene mucho poder sobre el Congreso. ¿Sabes qué? Los pasaron todos. Los pasaron todos. Al ver eso, si yo hubiese sido asesor de él, yo decía, todas las reformas que tengas en mente las tenemos que pasar en los próximos 60 días, ¿verdad? Lo tenemos. Y yo creo que ya esa ventana se ha cerrado un poquito. Okay. En torno a lo de Puerto Rico, presidente Trump es un presidente, en mi opinión, transaccional, pero obviamente tiene unas grandes aspiraciones de ser recordado como un gran presidente. Una de las reuniones que nosotros fuimos, la que tuvimos básicamente la discusión que salió en televisión sobre la estadidad y si le lleva... Con los gobernadores. Con los gobernadores. Al final, no sé si te recuerdas que yo fui y hablé con él. Sí. Y las palabras que le dije en aquel momento fue, mire, presidente, todo presidente expansionista en la historia de los Estados Unidos es considerado un gran presidente. Y si usted quiere hacer Make America Great Again, what better way to make it greater que añadiendo un estado, ¿verdad? Y un estado... y tú sabes, en aquel momento como que no lo cogió, pero creo que ahora ha apuntado en eso. Yo estaría, ¿verdad? Si fuese parte del equipo, yo estaría apuntando hacia eso, hacia el valor, ¿verdad? Que eso tiene, hacia virarle las mesas a la oposición demócrata y decir, no, ahora somos los republicanos los que vamos a coger y a darle... la justicia y la igualdad al pueblo de Puerto Rico y vamos a hacer America Great Again, ¿verdad? O sea que hay una oportunidad. Lamentablemente, Carlos, yo no estoy ahí, o sea que no sé, por lo que puedo ver entre las cosas, ¿verdad? Ese argumento se puede hacer de manera muy persuasiva y creo que el liderato electo debe tomar ese rol además de la delegación extendida. Llevamos ya como una hora y pico, así que tengo que ir winding down, pero
si tú fueras vamos a decir, tú no estás ahí, pero tú estás ahí, tienes o sea, tú estás presente de alguna manera, tú tienes un impacto. ¿Harías algo distinto a lo que has visto hasta ahora? O sea, en términos de, no sé, de ejecutar, con la experiencia que uno ha tenido ya, porque todas esas crisis que se vivieron, todo lo que sea, todo lo que, fíjate que los temas no son muy distintos. Todavía estamos en la reconstrucción, todavía estamos en la reestructuración, todavía estamos en el tema energético. ¿Cuáles son los temas? Educación. Los temas siempre van a ser los temas. Y lo que uno puede... Yo escuché esto, no sé quién era el autor, pero me pareció muy, muy bueno, ¿verdad? Lo mejor el mejor legado que le podemos dejar a las próximas generaciones es nuevos problemas, ¿verdad? Porque eso implica... problemas siempre van a haber. Pero eso implica que resolviste los que tenías de frente, ¿verdad? Y entonces, pues, eventualmente se van a crear esos nuevos problemas. Hoy todavía estamos discutiendo los mismos. Me remonto sobre, de nuevo, el objetivo y lo que les recordaba siempre al equipo de trabajo cuando estábamos discutiendo este asunto. No sustituyan lo importante por lo urgente. ¿Por qué? Y entonces, para eso tienes que tener prioridades, claro, Carlos. Para mí, de nuevo, la estadidad, la transición hacia la igualdad política, podría ayudar a aliviar no tan solo todos esos problemas que estamos discutiendo, sino a otorgarle al puertorriqueño la calidad de vida que añora, ¿verdad? Uh-huh. Y pues en torno a eso, mi prioridad, ¿verdad? O una de las prioridades, pero mi prioridad en la administración sería establecer, mira, la política pública va a ser utilizar los recursos para poder adelantar esto. Creo que a veces la gente se espanta un poquito de eso, ¿verdad? El Partido Nuevo Progresista se le espanta eso porque vienen medios y crean una narrativa, crean una historia de que básicamente la estadidad no es política pública. Y mi argumento es que la estadidad es el asunto de política pública. Es el que abraza todos los asuntos de política pública. Y no hemos tenido, ¿verdad? la fortaleza de poder argumentar ese punto y de distanciarse de lo que es. Si le compramos la premisa de que no es política pública, de que es un asunto político, como algunos tratan de establecer, pues entonces ya perdiste la pelea. Sí. Ya la perdiste ahí. Lo que se tiene que hacer es comenzar desde el inicio y decir, mira, aquí podemos hacer 1000 cosas, que las podemos hacer, pero siempre vamos a estar últimos en la fila. Sí. Y siempre, aunque estén las cosas bien o mal en Estados Unidos, vamos a estar últimos en la fila, ¿verdad? No es porque sean malos, es por el asunto de poder político, ¿verdad? Y si Puerto Rico puede tener ese poder político, esa representación, si podemos estar en la mesa de tú a tú y hacer todas estas cosas, pues entonces ahí vamos a tener cambios sustanciales para la calidad de vida de Puerto Rico. Yo sé que ¿qué tendríamos que hacer, Carlos? Tiene que haber una administración con unas prioridades claras, A, B, C y D. Y dentro de esas prioridades, ¿verdad? Si fuese mi decisión, esa prioridad número 1 es cómo hacemos la transición de este estatus que todo el mundo sabe que no funciona hacia la estadidad. Ricky, gracias por haber sacado tu tiempo. No, gracias a ti. Esta conversación debería extenderse por más tiempo porque hay mucho más que hablar. Muchas historias. Historias y perspectivas de situaciones que yo creo que pueden aportar mucho de manera constructiva para la discusión allá afuera. Claro. Así que agradecido que has estado este tiempo aquí con nosotros. ¿A usted le gusta lo que está viendo aquí? Dele like, suscríbase, comente. Nosotros vamos a continuar produciendo contenido melaza directamente aquí, directamente desde las Diestras. Nos vemos en el próximo.